Ayer hubo mucho movimiento, señores, en el Congreso, y mucho movimiento político, muchos dimes y diretes. Debo decir que Omar le respondió a los vinchos. Con mucha altura. Con mucho nivel y con mucha altura. Yo creo que hasta cierto punto, no sé qué tanto pudiera generar en algunos sectores políticos preocupación la agenda que Omar lleva en el Congreso. Porque el hombre está puntero con todos los temas nacionales y no ofrece críticas, sino solución. Tiene estoy viendo un joven político. Muy activo. Con una forma diferente. Y él decía algo ayer, que el problema de los políticos era acusarse o señalarse, ¿verdad? Y que lo importante era entonces aportar soluciones. Y eso, yo me circunscribo en eso, porque eso es lo que debería primar. El hecho de que usted haga oposición no significa que solamente sea para criticar. Dentro de la crítica debe venir la parte constructiva. Ya si las autoridades de turno no asumen lo que usted plantea por un tema meramente político, por no querer dar créditos, igual también desfavorece a quienes están en el gobierno de momento. Entonces... Sí, pero ojalá eso no se convierta, ¿verdad?, en la voz que clama en el desierto. Porque eso necesita que sea respaldado inclusive por su misma organización política. Claro. O sea, porque una golondrina no hace verano. Así es, de nada vale. Yo creo que sí, que es una actitud correcta, y nosotros aquí en muchas oportunidades, cuando digo nosotros, todos creo que nos hemos referido a esa necesidad. Yo creo que Omar Fernández en ese sentido capta una preocupación generalizada en torno a el rol que están desempeñando aquí los congresistas y los partidos políticos en sentido general. O sea, nosotros necesitamos gente que piense positivamente, que esté en disposición de aportar a las soluciones, a los grandes problemas nacionales. No solamente hacer denuncias, que es a lo que nos tienen acostumbrados, y a esas polémicas estériles entre ellos que solamente dejan resentimiento y causan un desazón en el mismo pueblo, porque eso lo que significa es que las personas que están dirigiendo nuestros destinos, y cuando digo dirigiendo nuestro destino no me refiero exclusivamente al gobierno, porque la clase política, la oposición también tiene una parte de responsabilidad en esa faena, pues como que están distanciados de lo que debían estar. Es así. Vamos a ver el video, si lo tenemos, Adam, por favor, de lo que planteó Omar ayer, donde le establecía a los vinchos con un nivel donde ellos decían que si alguien es culpable de lo que está aconteciendo a nivel de migración, pues ellos también dirigieron ese ministerio en un momento determinado. Vamos a escuchar. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por este espacio que me conceden. ¿Los bichos dijeron eso? Sí, Peregrín, específicamente. Bueno, le diría que si algo nadie puede cuestionar en este país es el compromiso que han tenido los amigos Castillo con el tema de la defensa de la soberanía. Eso nadie lo cuestiona. Sin embargo, si de algo estoy convencido, es de que los pleitos entre políticos y el señalarnos unos con otros no le resuelve ningún problema a la gente. Y es por eso que precisamente lo hayan dicho personas que formaron parte de nuestro gobierno y que además dirigieron una dirección tan importante como la de migración, está como fuerte que digan ellos que tenemos una cuota de responsabilidad nosotros en eso también. ¿Quién atiende? Así que en todo caso lo que tenemos que concentrarnos es en lo que realmente importa, en darle respuesta efectiva a la República Dominicana en cuanto a la defensa de nuestra soberanía y de nuestra capacidad de autodeterminación. Los PRMistas también lo dicen. ¿Usted cree que se han basado en el pasado en torno a esto? Porque lo culpan a ustedes, a los de la Fuerza del Pueblo y a Danilo. Yo creo que la concentración en este momento debe estar puesta en lo que realmente importa, en devolver a su país de origen a todo el que se encuentra de manera irregular en territorio dominicano, y ese es un esfuerzo que no se le puede dejar solamente a los políticos y no solamente a los oficialistas. Es algo en lo que tenemos todos, políticos, dominicanos, empresarios, las fuerzas vivas, poderes fácticos de la República Dominicana, que hacer nuestro esfuerzo, porque la República Dominicana nos importa a todos y todos tenemos que poner de nuestra parte.
hay una situación allí y al margen de lo que es el mensaje, porque Omar se estaba dirigiendo con relación a unas declaraciones que había dado Pelegrín con relación a lo de migración y que supuestamente había planteado de que parte de la situación que estamos viviendo al día de hoy culpa a la administración del PLD cuando lo encabezaba como presidente el doctor Leonel Fernández. Entonces Omar le responde que ellos estuvieron en ese ministerio con José Ricardo Taveras a la cabeza, que era miembro de la Fuerza Nacional Progresista, que fue director de migración. Sí. Pero al margen de todo eso, del mensaje que se quiera dar, también hay que establecer el por qué le estaba dando esas declaraciones. Y veo gente allí al lado de Omar que se está nucleando con relación a él. Me explico. Ese es un proyecto que ellos presentaron, un grupo de ingenieros de la Fuerza del Pueblo, para la evaluación de edificios públicos y privados con relación a sus estructuras. Ahí estaba César Fernández, encabezado por César Fernández. Ese fue el proyecto que vino Julio de Abel Martínez. No. Porque Este yo sé otro que proyecto. Abel hizo una propuesta también, aunque está fuera, pero la canalizó por la Diputación del PLD y que era con respecto a lo que usted está diciendo, de crear Sí. una comisión específica de eso. Sí, pero otra cosa. Ellos tienen otro planteamiento con relación a eso y querían presentarlo al país y lo hicieron de la mejor manera con su vocero en la Cámara del Senado. Pero entonces tú ves a gente como Freddy Pérez, tú ves a César Fernández al lado de Omar. Exministro de Obras Públicas. Es ministro de Obras Públicas. Freddy Pérez. Y durante César varios- Fernández, una persona clave del entorno Del presidente Fernández. Entonces, Como que se está... hay un mensaje implícito allí. ¿Sabes que en política nada es fortuito? A mí me dijo un pajarito, no sé si es cierto, pero como que el líder está presto a dejar correr. Evaluando la posibilidad. Y en base a los numeritos, él decidirá, ¿verdad? Si le da cancha abierta a su delfín o qué hacer. Pero vuelvo y te digo, eso fue un pajarito. Sí, pero hay que ver también, porque una cuestión es Omar Fernández como, ¿verdad?, el senador, como la figura joven de la Fuerza del Pueblo. No se puede separar de que es el hijo del líder de la Fuerza del Pueblo. la organización política. Y otra cosa es ya cuando él pues, se convirtiera en candidato a la presidencia de la República. Si es que lo va a hacer Si también. es que lo va a hacer. Si es que lo va a Porque todo hacer. esto es en base a rumor. Para mí personalmente creo que todavía él tiene que recorrer un largo trecho para poder ponerse los zapatos de su propio padre en muchos sentidos. O sea, porque una En cuestión mucho, no en es... todo, ¿verdad? no, claro, no en todo, no siempre uno tiene aspectos que son particulares, no tiene por qué emular a nadie, pero yo creo que la presidencia de la República es un compromiso que entraña cierta experiencia, que entraña ciertas características que aun cuando hay muy buenos indicios de este joven político, pero que todavía tiene que recorrer Todavía un debe trecho. caminar un poco. Sí, don Tuto, pero recuerde que en la política se hace lo que conviene, cuando conviene y cómo conviene. Si hay una serie de estrategias que se están dando, que es lo que estoy viendo desde el palco del frente, porque no hay un tema nacional que Omar no tenga una solución. Si ustedes analizan Sí, paso a claro, paso y claro. punto a punto, sea, que él propone frente a todos los exactamente, temas. frente a todos los Sí, temas, sí. eso tiene un Te propósito. da a entender que ahí hay un equipo de asesoría, que hay un Exacto. equipo de estrategia, que hay un equipo de Encabezado por su comunicación padre. y que se está trabajando esa figura. ¿Con cuál propósito? Vamos a Proyectarlo más adelante, Vamos a tal esperar. vez, no sabemos. Ahora- pero de que ahí hay una, o sea, no se ve a un político que está actuando por impulsos o en respuesta a la inmediatez del momento, sino que es una persona que todo lo que está haciendo lo está haciendo de manera específica y con características de que su comportamiento y pronunciamiento frente a los temas es porque ya ha sido analizado y estudiado. Sí, pero hay un tema que estamos perdiendo de vista y yo creo que ahí yo entiendo lo que dice Don Tuto. Independientemente de que la gente tenga sus presentimientos, porque aquí se presiente mucho antes de tiempo. Eso que tú mencionas, Julio, de que él tiene una propuesta para todo, sí, pero es que ese es el deber de un político. Y sobre todo en O sea, oposición. no se puede entender tal vez que todo lo que yo estoy proponiendo es en virtud a que en un futuro yo me quiero lanzar a algo, porque se supone que él tiene un compromiso con un país que lo elige como senador
Y él tiene obviamente, si propone frente a todos los temas, sí, porque ese es el trabajo de un gestor del Estado o de alguien que representa no solamente un partido, sino a la sociedad. Tú tienes que presentar una propuesta frente a muchas cosas. Y también de una figura que tiene principalía y que sabe que la están promoviendo y que tiene un entorno que lo aupa, por supuesto que lo va a hacer. Porque yo, y entiendo a Julio, no es desde el punto de vista de la función que le corresponde, el deber que tiene, sino de la intención que hay detrás. Porque dentro de la propia fuerza del pueblo, no es un secreto para nadie, que hay un grupo que a quien promueve para la candidatura presidencial es a Omar Fernández. Totalmente. Sí, pero eso está bien, yo entiendo y lo felicito. Y felicito a todo el que mantenga esa misma actitud en cuanto a ofrecer respuestas, tener propuestas concretas sobre los distintos problemas. Pero una cuestión es la enumeración de una propuesta, usted formular una propuesta, y otra es analizar cuán viable es. ¿Y cuál se consuma? Y cuando, exactamente, porque ahí es cuando se empiezan a desmenuzar los asuntos. Y una cuestión es usted decirlo desde la tribuna del Senado, como senador, que es sumamente importante, el primer poder del Estado, y otra es como candidato a la presidencia. Claro. Si vamos a la pelota, una cosa es usted ser aspirante al título de novato del año, que otra que lo consideren como el jugador más valioso. Porque los criterios que se aplican para esa selección son completamente diferentes. Totalmente. Y eso es válido en la política. Pero Sin excelente embargo, ejemplo lo que dijo tú. Claro, No, ¿verdad? excelente. Pero sin embargo, en lo que se averigua el caso, Tiene buena su aceptación. equipo está logrando el cometido, porque aquí estamos hoy precisamente analizando esas posibilidades. Mire cuál es la situación de lo que yo quiero plantear aquí. Desde las elecciones recientes del pasado año, el equipo que estaba nucleado con relación a ese candidato a senador del Distrito Nacional lo preparó para una pelea mayor. Y desde el principio se entabló la narrativa de que era el pleito de David contra Goliat. Un senador contra un gobierno. Así fue que se planteó, que le impusieron un candidato, un viejo gallo. Sí, pero muy peleado. Pero eso lo que hizo fue ayudarlo. Eso es lo que hizo fue ayudarlo. Eso fue lo que hizo ayudarlo, porque el candidato peor no pudo ser. Pero le ganó el gobierno. Entonces, lo que quiero significar es, le impusieron un gallo rejugado, ¿verdad? Con toda una estructura gubernamental y estatal, con lo que eso conlleva, y se vendió la narrativa que era el pleito de David contra Goliat. Y cada ataque lo respondía con una propuesta. Sin con una altura. Y con nivel. Oigan bien, ¿a dónde me estoy remontando para poder concatenar los hechos de ayer con las circunstancias de hoy? O sea, todo ha sido esquematizado con la creatividad del orfebre ahí, creando un perfil. Si usted analiza lo que yo estoy diciendo, el asunto se está hilvanando por ahí. Que sea o no sea, ya las circunstancias determinarán. Ahora, no le dejan pasar una. Aquí no hay un tema nacional que él no opine con una propuesta. Eso te está diciendo algo. No es ni siquiera el deber del cargo a desempeñar en estos momentos, porque aquí hemos tenido y tenemos una serie de senadores de diversidad de provincias que pudieran asumir el mismo rol y el mismo compromiso. Ahora bien, ¿cuál es la escala que va más allá? ¿Por qué hacer esa diferenciación con un equipo incluso de técnicos que lo están rodeando? No sé si ustedes me están entendiendo. Y la trascendencia de las propuestas de manera mediática, porque hay otros que sí hacen su trabajo, sabemos que hay muchos que no, pero hay otros que hacen lo mismo, proponen, someten proyectos y crean propuestas incluso a soluciones puntuales, pero no tiene el nivel de trascendencia que tiene Omar Fernández cada vez que presenta o fija una posición sobre algo, tal vez porque no tengan ese respaldo estratégico, un respaldo económico que proyecte eso en términos mediáticos, un partido tal vez que sea apático a las propuestas que proponen sus legisladores, que aquí siempre lo hemos discutido, don Tuto, que hay propuestas muy buenas y los partidos teniendo mayoría de representación, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, en todos los tiempos no asumen esa propuesta como un logro de partido y por eso a veces es tan difícil que ciertos proyectos se conozcan. ¿Y si tú Yo decía
Sí, y si tú tienes gente dentro de ese mismo colectivo que anda upando, anda apoyando y anda reuniéndose escondido, haciendo asamblea y movilizando el país entero en torno a un propósito, ya usted verá el resultado más adelante. Mira, yo decía, cuando pasaron las elecciones, que ganó Omar Fernández la senaduría del distrito, que Omar Fernández le ganó al gobierno en ese momento, porque como tú bien señalabas, Julio, había toda una batería detrás del candidato del partido oficialista, y fíjate que él tenía, porque fueron dos contrincantes, porque tenía a Vincho Castillo de un lado, a Vinicito, y tenía a Guillermo Moreno de otro lado, ambos con vasta experiencia política, independientemente pero de que usted con un índice de rechazo enorme. Ahí es que voy, y que agarraron un discurso muy aguerrido, quisieron endilgarle a Omar culpas del papá, ¿entiendes? Y bueno, ahí están los resultados. ¿Que fue una buena estrategia? Eso los expertos en marketing político y estrategia lo dirán. Ahí va yo. Que la coyuntura del momento, también eso se definirá. Que los dos candidatos tenían una alta tasa de rechazo, sí. Que había uno que, bueno, que ni sabemos por dónde anda todavía al día de hoy, para muestra un botón. Entonces, que fue una mala jugada del partido de gobierno poner ese candidato frente a una figura como la de Omar. También, ellos en su momento lo analizarán. Ahora, ya saber por qué lo hicieron. Si esa era la intención. Sí, no. Eso fue riesgo calculado. Entonces eso es peor, porque entonces eso da a que uno piense que hay negocios más allá que uno no es que iban más allá. Y hay dudas al respecto. Un intercambio entonces. Claro. Quítate tú para ponerme yo y te paso la antorcha. ¿Sería la primera vez? No, pero no creo que esta sea la esencia de lo que ha vendido Bueno. el Partido Revolucionario Moderno y lo que ha vendido el Partido de la Fuerza del Pueblo, tomando en cuenta la división, la historia de división de cómo se forman estas dos estructuras también políticas. Hay una historia de casos parecidos a eso, donde la misma oposición o la persona que se supone que debe oponerse ha contribuido. Para que no pase otro. Exacto. lo que pasa es que eso tenía un doble propósito. Nosotros necesitamos el 2 punto y algo, el 1 punto y algo, porque había que sumarle al 50 más 1 todo lo que pudiéramos, independientemente de que sacrificáramos 1 para ganar 3. Pero es otra historia. Mire este mensaje. Don Tuto, pero un jugador que esté debutando puede ser candidato novato del año y a la misma vez MVP. Sí, puede serlo. Sí. Yo no he dicho que no pueda hacerlo. Yo lo que le digo es que los criterios que se aplican para la selección son completamente diferentes. Claro, Totalmente. Pellegrín respondió en el día de ayer y si tenemos aquí el tweet o el ex, mire lo que dice Pellegrín. Todos los actores políticos, económicos y sociales deben ser humildes. Cuando he dicho que todos tenemos una cuota de responsabilidad de la crisis insular e internacional que amenaza la existencia de la República en grados diferentes y por motivos distintos, no excluye absolutamente a nadie. Por eso mismo todos estamos llamados a trabajar para procurar una respuesta de Estado en defensa de la nación, con desprendimiento y patriotismo. La Fuerza Nacional Progresista tiene un récord difícil de superar en defensa de los intereses nacionales en esta y otras áreas, y eso es verdad. Y por eso, en vez de lanzar piedras o peñones, tenemos años abogando por la unidad nacional más allá de los partidos, las ideologías y la conveniencia de ocasión. Pero cuando hemos tenido necesidad de cuestionar aún a los aliados y amigos, lo hacemos sin vacilaciones. Yo creo que es una buena respuesta. Una respuesta con altura, también precisa, y llena de verdad. Y llena de verdad. Y llena de verdad. Así. Eso es así. Eso es, señores, la clase política ha ido madurando con el tiempo en República Dominicana, aunque debo decir que entre conservadores te veas, pero sí tiene mucha razón Pellegrín con lo que planteó ahí. Claro que sí. Toda la razón del mundo.